Entonces, hemos visto, con todo el cuidado que les quiero contar, lo que es la función posición en función del tiempo, como función vectorial, y lo que es la función velocidad en función del tiempo. ¿Qué significa? Y vemos cómo se calcula en algún ejemplo. En el ejemplo de tiro oblicuo, que es el que más tiene en la práctica, esto que está entre llaves es la fórmula, son las ecuaciones horarias para decir la función r de t, la posición en función del tiempo. Y en lugar de estar escrita con versores, está escrito por separado las dos componentes. Lo que está en estas llaves es la función velocidad, que es un vector, velocidad instantánea vectorial. Y en lugar de estar escrita como un vector con versores, o como un par ordenado, está escrita sus dos componentes por separado. ¿Cuánto? O sea, ¿cómo es la expresión? Que se la pueden acordar de memoria. ¿Y de dónde viene? De hacer la derivada de las dos funciones que están allá arriba. En el esquema de trabajo de cinemática, lo que está faltando hablar es de la aceleración. Hablamos de posición, hablamos de velocidad, tenemos que hablar de aceleración. ¿Qué es en general? Y cómo funciona en este ejemplo que van a trabajar tanto. En este ejemplo ya lo tiramos, porque se lo veníamos contando desde caída libre. La aceleración del movimiento, que acá dibujé en verde, es la aceleración de la gravedad. Por estar librado a su propio peso, hay una aceleración que se debe a la fuerza del peso, el peso con que la Tierra trae las cosas. Y eso es lo que hace que en lugar de seguir derecho, haga su parábola. ¿Ok? Y las aceleraciones tienen que ver con fuerzas, Si hay aceleraciones es porque hay alguien empujando. Y ese es el tema que sigue, el de la unidad 4. Entonces, terminamos de describir aceleración como un vector en términos de cinemática. Y les anticipo que es súper importante entender, visualizar, imaginarse la aceleración de un objeto en movimiento, porque la aceleración es protagonista de la práctica que sigue. ¿Sí? La aceleración es la protagonista de la práctica que sigue, que tiene por título ni más ni menos que leyes de Newton. Entonces, central en la mecánica de Newton, relacionar aceleraciones que vemos ahora con fuerza que comentaremos después. Prepárense afilados a entender qué es la aceleración, a verla, a saber calcular y saber dibujar y poder contarla. Si pueden soñar con la aceleración, mejor. La tienen que ver, imagínensela. Entonces, esta aceleración de la gravedad, que en este ejemplo apunta hacia abajo, es la que nos habilita a poner este término menos un medio de aceleración por tiempo cuadrado en la posición, en la fórmula de posición, en y no poner nada en x, porque al ser un vector hacia abajo, tiene componente y no tiene componente x. Entonces, la magia de esta fórmula no es un montón de cosas de memoria, es pasar en limpio cosas que se ven en los dibujos. Por eso pasó que en x es como movimiento sin aceleración, tipo MRU. Porque la aceleración que es un vector no tiene componente en x. Y en y es un movimiento tipo MRV porque tiene aceleración constante. En y. Y el signo que va acá es el signo de la componente del vector. Insisto, eso para la práctica. Ahora, ¿qué es la aceleración en general? Bueno, volvemos a trabajar en general. Volvemos a trabajar en general para hablar de aceleración. Vamos a poner el título por acá. ¿Y qué es para mí hablar en general? Bueno, volver al caso de pensar que hay un eje de tiempo donde marcamos la lectura de un cronómetro. Hay un objeto que se mueve en el espacio. Pongo los ejes. Habré puesto el sistema de referencia, habré puesto el origen. Y digo, a un valor de tiempo le corresponde una posición, que es la función r de t que venimos trabajando. A este valor de tiempo, por la función le corresponde esta posición. Y a otro valor de tiempo, otra posición. Y si pongo todos los tiempos, todas las posiciones, que son la trayectoria. El dibujito en el espacio de las posiciones que va ocupando el tiempo en función del tiempo. El que va ocupando el objeto en función del tiempo. Y de golpe la trayectoria es una cosa así. General, para no dibujar una parábola esta vez. Entonces, saco las flechitas de función para limpiar el dibujo nada más, pero es re importante que ustedes tengan presente.
A un tiempo le corresponde una situación, a otro tiempo le corresponde otra situación. Al primer tiempo lo llamo t, al segundo tiempo lo llamo t más delta t. Si quieren, lo traducen por t1 y t2. Pero yo prefiero llamarlo así porque me arma mejor la teoría. Entonces, acá tenemos el cuerpo al momento t1, al momento t, y esta flechita azul es el vector posición, r de t. Y en ese momento el cuerpo tiene cierta velocidad, que calculamos recién, que se dibuja como una flecha tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad al tiempo t. No comenté recién, pero ¿dónde dibujo la velocidad? Los vectores los dibujo donde me convenga. Y lo piola para dibujar la velocidad es dibujarla encima del cuerpo. El vector de posición siempre desde el origen hasta la partícula, porque ese es el significado que tiene. Y la velocidad encima del cuerpo, quizá como un recuerdo de que hablamos de delta R, el desplazamiento, o hablamos de diferencial de R, desplazamiento infinitesimal, y eso se dibuja sobre la trayectoria, son posiciones. Bueno, la velocidad apunta igual, entonces ya lo dibujo ahí arriba, y pienso en, si hay una velocidad, hay un desplazamiento infinitesimal. En estos colores el desplazamiento sería en azul, porque las cosas están en azul, y la velocidad apunta igual en rojo. Ahora, voy a mirar dos instantes. En el primero pasa esto, y en el segundo, bueno, pasa lo que pasa ahí abajo. O sea, si va a estar acá, la posición R de t más delta t es esta flechita azul. Insisto, cuando estoy anotando R de t más delta t, estoy con toda la idea de que tengo una función allá arriba y que le evalúo y le evalúe dos veces. Cuando digo R de t no lo hago por copiar el nombre, lo digo por decir la uso al tiempo t. Cuando digo R de t más delta t, es la misma función evaluada en otro instante. Siempre es una sola función que se evalúa en distintos momentos. Ahora, si en el tiempo t más delta t, cuando la partícula está acá, uno calculó velocidad, o sea, se fijó acá y en otro tiempo, y hizo que el segundo se acerque al primero, en otro tiempo, y lo cortó, otro desplazamiento lo cortó, va a conseguir la velocidad instantánea en el segundo lugar que estoy mirando. Se va a conseguir una velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, así que va a apuntar así, digamos. ¿Sí? Se me ocurre que la hago más larga como que va más rápido, no sé, por inventar un ejemplo. Este vector rojo es la velocidad al tiempo t más delta t. Está patinando. ¿Qué quiere decir el dibujo? Y la anotación. Bueno, el dibujo es, pasó el tiempo, tengo otra foto, tengo otro instante del movimiento. Podría ser otra foto, las estoy mostrando juntas. En la segunda foto la velocidad es distinta, pero tiene las características de velocidad que no calcula. O sea, apunta tangente a la trayectoria. Si me cambié de lugar, la dirección tangente cambió. Vamos a hacerlo con la regla. No sé, por aquí. La dirección tangente a la trayectoria, ahí arriba es esa. Y si voy acompañando, acá es esta. Y si sigo acompañando, acá se enderezó de vuelta. La dirección tangente es la que va acompañando la trayectoria. Entonces, si me cambié de lugar, porque cambié de tiempo, me cambié de lugar y la trayectoria se curvó, este vector de velocidad apunta distinto que el otro. Se me cayó. Puede ser más largo, más corto y también puede apuntar distinto. Que la velocidad cambie, como la velocidad es un vector, que cambie la velocidad es que cambien sus componentes por un lado o que cambie su módulo y su orientación. En dibujo se ve que cambió el módulo más largo y cambió la orientación. Bien, ¿qué describe la aceleración? Describe los cambios de velocidad. Por eso necesito tener bien clarito este dibujo. Las dos velocidades que dibujé y las quiero comparar, quiero ver cuánto cambiaron. ¿Sí? Entonces, entre el tiempo t que miro primero y el tiempo t más delta t que miro después, voy a poner por acá, entre los tiempos t y t más delta t, o entre estos puntos de la trayectoria, o entre estas situaciones, tengo un cambio de velocidad. ¿Qué es el cambio de velocidad? Es la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad en el segundo instante, t más delta t,
menos la velocidad en el primer instante. Delta es cambio. Cambio es resta. Si las dos fueran iguales, la resta me da 0. Si son distintas, la resta me dice cuánto cambiaron. ¿De acuerdo? Delta usamos siempre para anotar cambios. Y los cambios se calculan como restas. Entonces, tengo que hacer la resta de estas dos flechas rojas. ¿Y cómo se hace la resta de dos vectores? Bueno, se hace componente a componente para hacer las cuentas, pero la quiero ver además. Y para ver la resta de dos vectores convenía poner los dos vectores con el mismo origen y comparar las puntas. Delta R me salió cantado, ni tuve que hacer ningún esfuerzo. Como los R se dibujan con el mismo origen, delta R lo dibujo ahí. Pero delta B necesito copiar esas velocidades con el mismo origen. O sea, voy a hacer esto, a ver si ve. Esta que está acá y esta que está acá, me las llevo, las pongo juntas y ahí veo la resta. Insisto. Esta que está acá y esta que está acá, me la llevo afuera para trabajar tranquilo, les pongo el mismo origen y veo la resta. ¿Cómo veo la resta? Como el vector que va desde la segunda velocidad hacia la primera. ¿Sí? Vamos a dibujar eso. Espero que quede claro por qué estoy haciendo esto. Quiero ver la resta. ¿Cómo se dibuja? Vamos a poner se dibuja trayendo los vectores velocidad. Uno que es, este hay un poquito caídito, que es el b de t. Otro que está más caído y más largo, que es el b de t más delta t. Y la diferencia de velocidades es el vector que pongo acá en verde de punta a punta de las flechas. Esa es la manera de entender y visualizar qué es un cambio de velocidades. ¿Sí? Insisto, no en decirlo de vuelta porque acá está. Presten la atención. Esta es la manera de ver qué significa un cambio de velocidades. Esta es la manera de dibujar velocidades. Y si son en distintos lugares, las tengo separadas. Las pongo juntas para hacer la resta. Entonces, ese cambio, a eso no tiene mayor nombre, es el cambio de velocidad. Y se define la aceleración media como el cambio de velocidad dividido el tiempo transcurrido. Igual que hicimos en la dimensión. Entonces, ¿cómo se define la velocidad media? Que es un vector. ¿Cómo se escribe lo que acabo de decir? La velocidad media, vector, pongo media por acá, siempre media respecto del transcurso de tiempo que estamos mirando. En ese ratito, desde acá hasta acá en el tiempo, la velocidad media es el cambio de velocidad. Como no están ahí y no les vi la cara, me equivoqué lo que venía diciendo. Vamos de vuelta. Quiero hablar de aceleración media. Entonces, no sé desde cuándo me vengo equivocando. Si tenemos el cambio de velocidad, la idea de aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Aceleración. Y la aceleración media, vamos de vuelta, es un vector A de aceleración. Le pongo media acá abajo. Media significa el intervalo de tiempo que estén mirando. Y se define como el cambio de velocidad en ese intervalo, que está ahí arriba, dividido el tiempo transcurrido. De t a t más delta t es el tiempo transcurrido. Otra forma de escribirlo, si dijeran tiempo t1 y tiempo t2, velocidad 1, velocidad 2, sería tipo velocidad 2 menos velocidad 1, por decir cuánto cambió la velocidad de la 1 a la 2, sobre t2 menos t1, por decir cuánto avanzó el reloj al pasar del valor t1 al valor t2. Es lo mismo, yo estoy usando la notación t y t más delta t. Digo, si lo ven así y les gusta más, lo reescriben, perfecto. Pero no voy a usar las dos notaciones, elegí una. Un tiempo t más delta t posterior. Entonces, esto quiere decir, haciendo el reemplazo allá arriba, la resta b de t más delta t, que es este segundo vector, menos b de t, que es este primer vector, copiaditos allá, y esta es la resta. Para empezar a mirar, ¿qué pasa si los dos vectores son iguales? La resta es 0. La aceleración es 0. O sea,
Si paso de un lugar a otro lugar y la velocidad es la misma, ¿qué sería? Velocidad constante. Si paso de un lugar a otro lugar y la velocidad es la misma, cuando las comparo hago la resta y son iguales. ¿Y qué me va a cantar esta definición? Bueno, hago la resta me dio 0. Entonces velocidad constante es sinónimo de aceleración 0, a nivel de aceleración media. Digo como repaso, porque ya lo hicieron esto en una dimensión. Velocidad constante daba aceleración 0. ¿Dónde se ve? En la forma de la aceleración. Resto de dos cosas iguales me da 0. Insisto que, si bien parece mucho al principio, uno empieza a relacionar y a ver que la cosa es una lógica y que de pocas cosas salen las demás. Y que dijimos muchas veces lo mismo, vamos por la clase 8, y es necesario al principio, pero ya dijimos muchas veces, sean conscientes de que esto, bueno, ahora hay que aprenderlo. Bien, entonces, ¿qué unidades tiene la aceleración media? Unidades de velocidad sobre unidades de tiempo. Unidades de aceleración, ya lo hicimos, o lo puse en palabras. Son unidades de velocidad sobre unidades de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo. Y como velocidad es distancia sobre tiempo, longitud sobre tiempo, esto es lo mismo que decir la unidad de longitud sobre tiempo y otra vez tiempo sobre tiempo al cuadrado. O sea, es la misma aceleración que ya conocen. Por ejemplo, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué dice? ¿Qué se interpreta? Bueno, ¿cuánto cambia la velocidad por segundo transcurrido? Una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado dice que la velocidad aumenta 9,8 metros sobre segundo cada vez que pasa un segundo. Como ejemplo de mecánica, de autos, quiero saber cuánto tarda un auto, describir cuánto tarda un auto en llegar de 0 a 100 km por hora. Y un auto de carrera llega en 5 segundos. ¿Qué aceleración tiene? 100 km por hora, de 0 a 100 son 100 km por hora, dividido 5 segundos. Y ustedes ponen las unidades, los cambios de unidades para que les dé el numerito. Pero si no, directamente dicen 100 km por hora en 5 segundos. Que es como acelerar 20 km por hora cada segundo. Y en 5 segundos llega. ¿Sí? Entonces, da una idea cualitativa que hay que imaginarse de que está cambiando la velocidad. Pero, el ejemplo que dice así en palabras es tipo movimiento unidimensional. Porque cuando acá digo cambio de velocidad, cuando digo resta de vectores, el valor de la resta en verde tiene que ver con si los vectores tienen igual módulo o distinto módulo, y tiene que ver con si tienen igual dirección o distinta dirección. Por ejemplo, un cambio de velocidad interesante, que vamos a ver en la práctica 5, es que la velocidad, bueno, el movimiento circular, ya les cuento. Si el movimiento este, en lugar de ser cualquier curva, es una circunferencia, vamos a recorrerla para este lado, y se recorre con velocidad angular constante, de pronto la velocidad, cuando vamos por acá, cuando la partícula está acá, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. V1 voy a ponerle. Y al ratito, tangente es ahí. Al ratito la partícula ya anda por acá. Y va con la misma velocidad en módulo, pero tiene que acompañar a la trayectoria. Entonces cambió como vector. ¿Sí? Las dos velocidades pueden ser, no sé, de 5 metros sobre segundo en módulo. Pero en el dibujo son de distinta dirección. Si pongo la velocidad V1 copiadita acá, y la velocidad V2, que es igual de larga, copiadita acá, y se me patina la fibra de vuelta, ¿hay diferencia entre estas dos velocidades? O sea, pregunto, delta V, ¿es 0 o no es 0? Leo alguna respuesta ahí mientras cargo una tinta roja. La velocidad se mantiene en 5 metros sobre segundo, pero va girando. Una partícula haciendo un camino redondito. ¿Hay cambio de velocidad? Ajá. Primera opinión, que el cambio de velocidad es 0. ¿Será porque no lo puedo dibujar? ¿Se me acabó la tinta? Quiero mantener el color rojo para las velocidades para que sea ilustrativo.
Esto está girando, o sea, es una partícula ahí dibujada en azul que está haciendo este caminito. O sea, con respecto a un centro está dando la vuelta. Todo el tiempo dando la vuelta. Cuando anda por acá, dije una cosa que es importantísima que tengamos en claro. ¿Para dónde apunta la velocidad? Si tengo el dibujito de la trayectoria, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Quiere decir que para dibujarla, agarro una regla, la apoyo encima de la trayectoria, acompañando la trayectoria. Esta es la dirección tangente. Y cuando la partícula anda por ahí, la dirección tangente es así. Y voy a hacer una flecha acá de 5 centímetros, con cuidado, 5 centímetros. Y esta es la velocidad v1. La velocidad en un instante, t. Y el tiempo siguiente, t más delta t, como la circunferencia es una curva, voy a hacer un poquito mejor si puedo, cuando la partícula anda por acá, la velocidad la tengo que dibujar tangente a la trayectoria en ese momento del movimiento. O sea, acá la tangente era esta, pero sigo con la circunferencia y la tangente es esta. Y dibujo 5 centímetros, 5 de... Vamos a dibujar de vuelta. No leí si hay comentarios, pero estoy haciendo el dibujo de vuelta que se ve más firme el rojo. Entonces, copio B1. De un lugar así avanza... Así, traté de copiarlo igual con el cuadriculado. Y copio B2. Las copio con el mismo origen para poder compararlas, para poder hacer la resta más piola. La resta de esos dos vectores, ¿es 0 o no es 0? No es 0. En este dibujito más o menos quedó horizontal el vector, como dice ahí. ¿Qué vector quedó horizontal? El delta R, el delta B. El cambio de velocidad. De la primera a la segunda, la resta, se dibuja como el vector que va de punta a punta. Del vector es de B2 menos B1, de este menos este. Todo esto es delta B. Es distinta de 0. Por cuentas de vectores. Por cuentas de vectores que espero que se amiguen cada vez más. ¿Qué quiero decir? Resté dos vectores del mismo módulo en un dibujo. Como lo hice yo en un dibujo, lo hacen ustedes en cuenta. Tiene el mismo módulo y la resta no dio 0. Y por ahí da un poco de sorpresa. ¿Cómo? ¿3 menos 3 no es 0? No, pará. 5 menos 5 dice. No dice 5 menos 5 como números. Dice un vector de módulo 5 y dirección que no digo anote. Menos otro vector de módulo 5 y dirección distinta. Son distintos vectores. Entonces el vector cambió. Pasó de ser así a ser así. Pasó de ser así a ser así. Si cambió, la resta no es 0. Y si la resta no es 0, hay aceleración. Siempre que hay cambio de velocidad, hay cambio de aceleración. Puede ser que cambie el módulo, puede ser que cambie la dirección, puede ser que cambie las dos cosas. Pero apenas el vector que veo después es distinto que el vector que vi antes, resta, distinto de 0, hay aceleración. ¿Sí? ¿Estaba viendo el chat entonces? Sí. Bien, Noelia y Carlos dicen cosas de movimiento circular, que están bien, pero las vamos a ver cuando veamos movimiento circular. O sea, hay aceleración, se la llama aceleración centrípeta. ¿Para dónde apunta la aceleración? Apunta como delta V, ¿no? Todavía no dibujé para dónde apunta la aceleración, pero es delta V sobre delta T. Delta V dividido un escalar positivo. Apunta igual que delta V. La aceleración media, que voy a dibujar acá. Si es delta V sobre delta T, apunta igual que delta V. Entonces, si delta V era así, de la aceleración, no tengo otro color, pero la dibujo encima, y es así. ¿Cómo de larga? ¿Cómo dibujo de larga la flecha? Sé que apunta igual, pero de largo depende de la escala que usen. De nuevo, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado necesita en el dibujo una escala que diga, tanto cuadradito, tantos centímetros sobre segundo cuadrado, que es distinta que la que usamos para dibujar velocidades, de cada cuadradito significa tantos metros sobre segundo, que es otra magnitud, o para posiciones que cada cuadradito significa tantos metros, que es otra magnitud. Entonces, con estas cuentas, como delta t tiene unidades, hacemos magnitudes nuevas,
pero la dirección y sentido sí la pescamos. Entonces lo dibujamos con la dirección y sentido y vamos. Entonces, la aceleración media apunta como al cambio de velocidad. Y acá el cambio de velocidad era así, y la aceleración media va a ser así. Y entonces la aceleración media de este tramo está apuntando más bien para adentro de la circunferencia. Y eso es lo que, perdón, me enganché con la palabra que dijeron los que ya conocen el tema, se llama aceleración centrípeta. Pero es un adjetivo. Aceleración, ahí, ya la definí. Si apunta para el centro, la llamamos centrípeta, es un adjetivo que viene lindo para hablar, pero no es un concepto distinto. Importante, entonces, las aplicaciones que hagamos, va a haber distintas aceleraciones, o sea, distintas características, todas salen de la misma definición. Ok, hasta ahí estamos con los comentarios, buenísimo. Entonces, el dibujo en general es 2 instantes, 2 posiciones, 2 velocidades. Resta de velocidades, aceleración media. Resta de velocidades y aceleración media, que es delta V sobre delta T. Bien. Desde ya, que como R tiene 2 componentes o 3 componentes en el espacio, la velocidad, que son vectores, tiene 2 componentes o 3 componentes, y la resta también tiene 2 componentes o 3. Y entonces la aceleración media es un vector con componentes. Quiere decir que si escribo delta V en componentes, no lo hago en detalle, pero la notación de siempre será cuánto cambia la componente X de la velocidad dividido cuánto tiempo transcurre por el versor Y, más cuánto cambia la componente Y de la velocidad, la componente Y, respecto del tiempo por el versor J, y si hay Z, delta VZ sobre delta T por K. La aceleración media, que es un vector, tiene componentes. ¿De dónde vienen las componentes? De la resta de velocidades. La resta de velocidades tiene en el lado X la resta de las componentes X, en el lado Y la resta de las componentes Y. Entonces, seguimos con la idea de independencia de movimientos. ¿De dónde viene toda esta independencia de movimientos? De usar ejes cartesianos. De usar, para todo el desarrollo, siempre el mismo eje X, siempre el mismo eje Y. Desde que Descartes hizo popular usar estos ejes, la geometría se le simplificó a todo el mundo. Y en particular, para esta cinemática, trabajar con componentes nos habla de manejarte con las X por un lado, con las Y por otro, con las Z por otro lado. Cada una tiene su desarrollo, que son como igualitos en cada eje, y todos juntos te arman los vectores de la cinemática en el espacio o en el plano. Entonces, de la mano de esto, imagínense que lo que sigue es la aceleración instantánea. Vamos a poner el título por acá. Aceleración instantánea, ¿qué es? En la misma idea que hicimos en una dimensión. Era el límite para intervalo de tiempo yendo a cero de la aceleración media. De paso te voy a decir entonces como repaso de lo que hicimos en una dimensión. Si todavía lo están pensando, asiéntenlo. La aceleración instantánea, voy a poner A de aceleración, es un vector, en general, es función del tiempo, porque para cada tiempo que se calcule va a dar algo distinto, o sea, puede ser distinta en este punto de recorrido que en este, que en este, que en este. Y se calcula como, dado un tiempo fijo, un punto en la trayectoria, como el límite. Para intervalo de tiempo delta t tendiendo a 0, del cambio de velocidad en el instante t más un poquito, o sea t más delta t, comparado con, o menos, hacer la resta es comparado con la velocidad del tiempo t que me interesa, dividido delta t. O sea, el límite para el intervalo de tiempo yendo a 0 de la aceleración media que dibujamos, que calculamos recién. ¿Cómo se visualiza? Delta t tiendo a 0 es, dejo este t fijo y t más delta t está más cerquita, más cerquita, más cerquita. Dejo este punto fijo, que corresponde al tiempo t, con su posición, su velocidad, y este segundo punto, más cerquita, más cerquita, más cerquita. Cuando los dos puntos estén bien cerquita, las velocidades van a ser muy parecidas. O sea, si pasó poco tiempo, la velocidad cambió poquito. El delta v va a ser chiquitito. Pero el cociente delta v sobre delta t, si se mantiene estable, me canta la aceleración. O sea, si se mantiene estable el cociente delta v sobre delta t, cuando t tiende a 0, se dice que existe la derivada y que podemos hablar de aceleración. Y esto que calculamos tiene nombre, es una derivada. Es la derivada de la función velocidad vectorial respecto del tiempo.
Hace un rato el otro pizarrón decía que la velocidad era algo así con R's. Era la derivada de R respecto del tiempo. Ahora la aceleración es esto con velocidades. Es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Cómo se hacen derivadas? Se hace esta resta, se divide, se simplifica todo lo que se puede y se expía el límite. Eso sería hacerla por definición. O se hace con reglas que van a ir aprendiendo. Si quiero hacer esto con reglas, me fijo que este cociente, delta B sobre delta T, se separó en componente X, componente Y y ahora componente Z. Y si miro el límite, hay que mirar el límite de cada componente. Los versores son fijos, así que lo que varía son las componentes. Y si miro el límite cuando el tiempo tiende a 0 de la variación de velocidad en X con respecto al tiempo, tendré la derivada de Bx respecto al tiempo. O sea, si a esta cuenta, que es la que está acá adentro, le pongo límite, el límite me ataca estos cocientes. Este y la componente Z. Y límite de incremento de función dividido incremento de la variable es derivada. Entonces, la derivada vectorial, cuando uno la hace y la mira componente a componente, le queda la derivada de la componente X de la velocidad respecto del tiempo por el versor Y. Ahora sigo más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que esta derivada que dibujé acá, coeficiente del versor Y, componente X de la aceleración que estamos calculando, es una derivada tipo análisis 1, de una función de una variable t y un resultado b sub x. O sea, las derivadas de función análisis 1 las están haciendo para cada componente. Y sigo con la cuenta y venía más el límite de esto, que es la derivada de b sub y respecto del tiempo, al tiempo t, por j. Y si hubiera componente z, se imaginan, más derivada de b sub z respecto al tiempo por componente por versor k. Entonces, ¿qué es la aceleración? Bueno, la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media. ¿Y la aceleración media qué era? El cambio de velocidad con respecto al tiempo transcurrido. ¿Cómo se calcula? De todas las maneras que les toque hacerlo en la vida. De todas las maneras. O hacen la resta y dividen y calculan el límite, o calculan por reglas derivando componente a componente. Esta sería la forma práctica. Derivando componente a componente, componente X, componente Y, y cada componente decir derivada, es decir, lo mismo que dijimos en la práctica anterior. Entonces se puede hacer. Y por otro lado, gráficamente, fundamental ver para dónde apunta esta aceleración. La aceleración media estuvo dibujada acá, igual que delta B. ¿Para dónde apunta la aceleración instantánea? Y bueno, hay que hacer este dibujito con los tiempos juntos, con las dos velocidades parecidas, y entonces las velocidades son parecidas, el delta de velocidad es chiquitito, pero delta B sobre delta T se mantiene estable. O sea, si en el límite para tiempos chiquitos se mantiene estable, quiere decir que delta B sobre delta T toma un valor más o menos estable, no vale decir fijo, es estable, un valor. Y ese valor estable es la aceleración, que es un vector. Entonces creo que para contarles eso, que es hacer este dibujito y juntar los puntos, mejor se los cuento con GeoGebra. El mismo archivo que vimos hoy, el mismo archivo que les voy a subir, ya me anoté, tenía más cosas. Entonces comparto pantalla. Aquí está. No quería... Bueno, va. Estoy compartiendo todas las ventanas, una sola, pero funciona. Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? Entonces, acá tenía... Si lo tengo bien. A un tiempo t1, la partícula en una posición P con su vector posición R1, su velocidad V1. Voy a habilitar el otro punto a tiempo t más delta t, que es este, que tiene su posición y su velocidad. Entonces ahí estamos como en el pizarrón recién. Un instante, una foto que la partícula está acá, otra foto que la partícula está allá. Esto pasó primero, esto pasó después. Esta es la velocidad 1, esta es la velocidad 2.
Si junto los tiempos, o sea, si hago delta t chiquitito, bueno, V2 se va pareciendo a V1. ¿Qué dice esto? Que si pasó poquito tiempo, hubo poquito desplazamiento y cambió poquito la velocidad. Esa es la idea de continuidad. Si cambia poco la variable, cambia poco la función. No tiene sorpresas. Esta función es continua. Y si hago delta t yendo a 0, las velocidades, bueno, son la misma. Ahora, no quiero que sean la misma, quiero ver dos y restarlas. Las voy a poner entonces más separadas para que se vean bien. Y para hacer la resta, les decía que tengo que dibujarlas aparte. Tac, tac. Esas son dos copias, bueno, ya lo tenía preparado, ahora las muestro. De V1, que es la velocidad del tiempo t. V2, que es la velocidad del tiempo 2. Que tiene la etiqueta y todo. Y delta V es la resta. Esto está dibujado al costadito como referencia para hacer bien la resta, o sea, para hacer gráficamente la resta. Y la resta la tenemos ahí. Delta V es el vector que va desde la velocidad 1 hasta la velocidad 2. Desde la velocidad del tiempo t hasta la velocidad del tiempo t más delta t. Entonces, uno mira las velocidades sobre el gráfico de la trayectoria así por separado, pero para restarlas se la tiene que imaginar con el mismo origen. Ese es el punto, el origen que elegí cuando hice el dibujo. ¿Qué pasa si tomo tiempos más cortos? Les decía que las dos velocidades tienden a parecerse. De que V2 se va pareciendo a V1. Y cuando se parecen mucho, el delta V es chiquitito. En lo que llamo región local, región diferencial, en la aproximación lineal, el delta V ya lo estaría llamando diferencial de V. ¿Sí? La idea de diferencial a tiempos chiquitos, imagínensela en este dibujo. Entonces el diferencial de V está chiquitito ahí. ¿Y cómo apunta? ¿Cómo es? Más grande para que se vea. Perdón. De una velocidad a la otra. Significa cambio de velocidad. Significa qué tan distinto es el vector V1 que el vector V2. Acá son de distinto módulo y distinta orientación. Pero si fueran del mismo módulo y distinta orientación, también habría un delta V. Bien. ¿Qué es la aceleración media? Delta V sobre delta T. Como yo lo tengo todo por acá, lo tenía armado y si lo encuentro, ahí está. Delta V sobre delta T. Lo llamé A sub 1, creo. A ver. Bueno, A sub 1. Es la aceleración media. ¿Cómo apunta? Igual que delta V. La cuenta es delta V sobre delta T. Y delta V sobre delta T con delta T positivo, que es 0,1, apunta igual que delta V. Entonces, si los tiempos son distintos, bastante distintos. No, esa no es la que tenía que dibujar, perdón. Esta es la aceleración media. Nada, no encontré el botón. Ahí me la había puesto la aceleración media. Ahora sí. Si los tiempos son distintos, delta V es más grande o más chico en rojo y la aceleración media siempre va como delta V. Ahora, si los tiempos son cortitos, el delta V tiende a desaparecer, pero delta T también tiende a desaparecer. Tengo acá arriba que es 0,03. Y la relación entre cuánto es delta V chiquitito y cuánto es delta T chiquitito da un cociente que se mantiene, como ven ahí en verde. Se mantiene estable. Si bajo... Ahí, voy bajando con el mouse el delta T y delta V ya no lo veo. Acá en rojito, la variación de velocidad ya no la veo. Pero la aceleración se quedó ahí. Fíjense que los últimos tiempos, prácticamente el vector verde se queda estacionado. Ya no camina mucho. Eso es que es estable. Que en esta región, por más que tome un tiempo un poquitito más chiquito, un poquitito más grande, la aceleración media es prácticamente la misma. Y la derivada, hecha con técnica de derivada, pesca esto. Pesca qué quedó de la aceleración media cuando hicimos tiempos chiquititos. La aceleración media, digo, ahí está, ¿no? Y si hago la derivada, que es la aceleración instantánea, era la que mostré primero, y está ahí. Un verde más oscuro. Insisto. La aceleración media en verde claro. Vamos a borrar delta V para... Estable es la aceleración en verde oscuro, que es la aceleración instantánea. Y aceleración media,
que depende del intervalo de tiempo que ponga, es la verde clarito. Y cuando el tiempo se achica, la verde clarito tiende a estacionarse sobre la verde oscura. La verde oscura que está dibujada es el límite. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde apunta la aceleración? Bueno, apunta como el cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad y la aceleración instantánea como el cambio de velocidad diferencial. No se dice instantáneo, se dice diferencial porque pasó poquito tiempo. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, puedo dibujar, voy a borrar, puedo dibujar el vector verde de aceleración, voy a borrar la media, voy a dejar la instantánea. ¿Dónde lo voy a dibujar? Esto lo hice al costadito. Y bueno, lo voy a dibujar encima de la partícula. ¿Sí? Este vector verde que calculé lo voy a dibujar acá encima de la partícula. Y ese, si lo encuentro... creo que en este dibujo no lo tengo. Ok, perdón. Creo que me faltó dibujar uno. Este vector verde lo puedo dibujar acá. ¿Sí? No sé si puedo copiarlo. No, acá no deja copiar y pegar. Pero si lo pudiera traer, a ver si me deja. No, tampoco. Así, acá, permiso. Me robo este dibujito y la idea sería dibujarlo ahí. Entonces, saco el B1. Ahí me funciona el truco. Ahí quedó dibujado el conjunto completo de vectores que describen el movimiento. Le faltó el nombre este que sea A1. En un dado instante, la partícula está en distintos lugares. En distintos lugares tiene una posición, que va del origen al punto, una velocidad, que va tangente a la trayectoria, y una aceleración, que dice cómo va a cambiar la velocidad, anticipa cómo va a cambiar. Que la aceleración apunte así, significa que la velocidad va a cambiar para este lado. O sea, en lugar de ser este vector rojo, se va a caer un poquito para este lado. Dentro de un ratito la velocidad va a ser un poquito más inclinada para abajo. ¿Sí? Bien, hasta ahí con esto me falta un dibujo, pero volvemos al pizarrón. Ok. Un minuto para hacer un dibujo. ¿Qué tenemos de todo esto? Que ya está calculado, digamos. Vamos a borrar esto. Que si dibujo, voy a dibujar grande lo que estaba acá, el lado de qué pasa en el espacio real. Acá dibujo las fotos de la posición de la partícula. Si hago toda la historia con todo el tiempo, por acá, desde un lugar hasta otro, todo el intervalo de tiempo, voy a obtener los puntos que dibujan la trayectoria. Grábense por favor el cuadro de todo junto. Cuando fijo un tiempo t, dibujo lo que pasa en ese tiempo. Si fuera un tiempo posterior, iría más adelante. Pero en un tiempo t, encuentro a la partícula en un lugar. Y tengo el vector posición. Significa eso. Y tengo para trabajar r de t. Una función con sus componentes. Ustedes lo manejan como componente o como vector. Tengo la velocidad. La velocidad era tangente a la trayectoria. A ver si me sale prolijo. La trayectoria en este momento... Bueno, voy a hacer otra curvita más sencilla, no una S, sino como que venía así. Puede hacer un pedacito de circunferencia o una parábola para hacer circunferencia. En ese momento la velocidad, si yo vengo siguiendo la trayectoria, tangente significa ahí, que le pasa de refilón. Y como viene para este lado, la velocidad es así. Perdón, así.
Y en ese momento el cuerpo en general tiene aceleración. Vamos a seguir allá con el lado de las expresiones. Si tengo R de t, tengo B de t. Voy a poner en rojo. Dada la función posición, tenemos la función velocidad vectorial. ¿Qué es? Pues la derivada de la posición respecto del tiempo. Con todo lo que hicimos, se resume eso. La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Cuando la vamos a dibujar, apunta como la dirección de movimiento y hacia el lado que avanza el cuerpo. Y tenemos una aceleración. Entonces, voy a dibujar acá, ¿qué es la aceleración? Un vector, una función vectorial, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, al tiempo t. Y si quieren es la derivada de la velocidad, que ya era una derivada, es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. Todo como ya sabían, de movimiento en una dimensión, pero con vectores. Y entonces, aparte de escribirlo, se sabe calcular componente a componente y tienen que saber dibujarlo. ¿Y la aceleración para dónde apunta? Bueno, depende cómo va a cambiar la velocidad de esto. Lo que yo veo es que la velocidad se va a inclinar, en rojo, de esta dirección a una más así, ¿no? De esta a una más así. Así que el cambio de velocidad me lo veo para allá. La aceleración es para allá. No quiero hacer horizontal a propósito, pónganle un poquito de caída ahí. Entonces, las tres funciones vectoriales que describen el movimiento en el plano o en el espacio son estas. Todas salen de la primera. Se pasa de esta a esta derivando y de esta a esta derivando. Tiene su interpretación gráfica. Y dos cosas quiero hacer antes de robarle. No, ya estamos. Bueno. Los ejes cartesianos uno los dibuja desde el piso con su observador. Pero esta idea de que uno es tangente y el otro va para el lado dentro de la curva se describe mejor si uno usa unos ejes locales. O sea, ejes cartesianos son los ejes perpendiculares entre sí. ¿Qué serían ejes locales? Bueno, en cada momento en cada momento del tiempo, en cada punto de la trayectoria, hay una dirección tangente, que es la que canta la velocidad, ¿no? La que dibujé yo de ahí. Bueno, vamos a trabajar con un eje, lo pongo punteadito, que sea el eje tangente. Es un eje positivo hacia el lado que va el movimiento, lo llamo tangente. No dejo la t sola porque no vamos a confundir con el tiempo, pongo la parada entera. Y para ser cartesiano necesito un eje perpendicular a este. Entonces, por donde estaba la partícula dibujo un eje perpendicular. Y lo llamo eje normal. Normal quiere decir perpendicular en matemática. El tangente saben cuál es y el normal es el perpendicular. Como tengo eje, tengo versores. Tengo un versor tangente. Digo, el vectorcito del módulo 1 que apunta como el eje tangente se llama versor tangente. Lo voy a poner T con simbolito de vector, de versor. ¿Cómo se calcula este T? Es el versor de la dirección de la velocidad. Como ustedes saben, se calcula como el vector velocidad, que ahora depende del tiempo, dividido su módulo. Un vector dividido su módulo, siempre que el módulo sea distinto de 0, da un versor. Y el versor tangente es el versor de la velocidad. Listo. Depende del tiempo. Y sí, porque si dejo pasar el tiempo, la partícula se me cambia de lugar. Y entonces, lo que era tangente de acá, ahora es así, ahora es así. Depende del tiempo. Y el versor normal, simplemente les dibujo que es perpendicular. El versor normal. Hay muchas cuentas para hacer de esto, que se hace en análisis 2, pero básicamente la idea es que el versor normal es perpendicular al versor tangencial. Entonces, vamos a hablar mucho, un poquito la próxima y después más adelante, de la dirección tangente y la dirección normal. No son más que copiar la dirección de la trayectoria. La tangente la canta la velocidad, la normal es la perpendicular. Y es interesante que el vector velocidad siempre tiene componente tangente, no tiene componente normal, nunca, por construcción.
Y la aceleración sí, se ve por otro lado. Entonces está piola, la aceleración, descomponerla en estos ejes. Y hablar de una aceleración tangencial, que es la componente de la aceleración sobre el eje tangencial, y una componente normal, que es la dirección, la proyección de la aceleración sobre la dirección normal. ¿Por qué les anticipo esto? Porque muchas veces es más fácil, conveniente, aconsejable trabajar con la componente tangencial y normal que con la componente de x e y. Pero no son más que componentes cartesianas respecto de un eje o de unos ejes elegidos localmente como acompañando a la trayectoria. Bien, hasta ahí llegamos. Como ejemplo de esto me gustaría hacer, pero lo hacen ustedes, en el tiro oblicuo, cuando la trayectoria es así, la posición la dibujamos, la velocidad la dibujamos y la aceleración era hacia abajo, de la gravedad. Y la aceleración tiene su componente tangencial y su componente normal, y lo dibujan ustedes como aplicación de la teoría general al caso de tiro oblicuo que más van a trabajar. Listo, cierro acá. Si quieren nos vemos el miércoles para conversar y la clase obligatoria sigue el viernes. Listo, hasta luego. Ahora sí.